Buenas noches. La semana pasada comenzamos a ver algunos modelos de fe, de santidad más cercanos a nosotros en nuestro tiempo. Veíamos el caso de un empresario, veíamos también el caso de Laura Vicuña. Hoy vamos a continuar acercándonos a estos modelos de vida, que muchos de ellos están en investigación para poder ser declarados santos y que de alguna manera también nos muestran cómo en todos los tiempos, pero también en la diversidad de la geografía argentina, la santidad es posible. Vamos a ver, por ejemplo, también a un enfermero que en la Patagonia dedicó su vida al cuidado de los enfermos y de esta manera también ha alcanzado la santidad. Y también vamos a ver inclusive la posibilidad de ser santo a los 17 años en nuestro mundo de hoy. Bienvenidos a Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche y como lo hemos venido haciendo en estos últimos programas, acercándonos a la vida de algunos argentinos, gente que a lo largo de la historia, pero también muy cercanos en nuestro tiempo y en nuestra geografía, se han propuesto y vivir esta vida unidos a Cristo y que de alguna manera también han esparcido este influjo de la fe a su alrededor a tal punto de ser recordados y ser hoy en día propuestos como modelos de santidad. Cuando hablamos de un santo, lo hemos recordado también en algunos programas, vemos que hay distintas fases, distintos momentos en los cuales se va realizando esta investigación hasta el punto culminante que es el momento en que la persona es declarada santo. Lo primero es cuando se inicia el proceso de investigación de la vida, en una fase diocesana, recopilando de alguna manera todo lo que la persona ha vivido, lo que la persona ha escrito, lo que la persona pudo haber dicho también, para ver si ha sido coherente con la fe. Y también los testimonios de aquellas personas que han conocido a esta persona cuya vida se encuentra en investigación, también para corroborar que de alguna manera ha vivido, podríamos decir, la fe de una manera heroica, es decir, de una manera más que lo natural o más que lo normal, ¿no? La persona entonces, cuando se comienza en esta etapa de investigación, es declarado siervo de Dios, ¿no? Y podríamos decir que ya el proceso está en marcha. Llega un punto en que cuando la persona se comprueba que ha vivido la fe de grado heroico, es declarado por el Vaticano venerable, ¿no? Es decir, que puede recibir veneración privada, que se le puede pedir su intercesión, que de esta manera entonces también se puede considerar que a esta persona se le puede pedir alguna gracia y el próximo paso es que se compruebe un milagro. Cuando el milagro es comprobado por medio de una investigación concretamente científica, de corroboraciones científicas en el Vaticano, entonces la persona es declarado beato, que ya podríamos decir es declarado de alguna manera la santidad, ¿no? Porque la persona está gozando de la presencia de Dios y es propuesto como modelo, pero solamente para un determinado territorio, para una determinada región del mundo o un país en concreto. Recién cuando se comprueba un segundo milagro realizado después de haber sido declarado beato, es que la persona es declarada santa. Y una persona santa es un modelo de santidad para todo el mundo, es un modelo de santidad universal. La diferencia con el beato es que el beato es para un determinado territorio o región y el santo es un modelo de santidad universal. En la Argentina, como decíamos la semana pasada, tenemos muchas causas, ¿no? Una sola ha alcanzado la santidad, Héctor Valdivieso, que lo escuchábamos la semana pasada. Tenemos varios beatos que hemos ido y seguiremos recorriendo en este programa y muchas causas en las cuales algunos son venerables y otros son siervos de Dios. Les propongo que veamos cuáles son todas esas causas en este video con la imagen de estas personas y también con una breve reseña histórica.
Estos son entonces todas las causas que están instruyéndose, algunas que ya han concluido, como la de Héctor Valdivieso, otras que siguen en proceso, como la de los Beatos, algunas que están en una etapa donde se está investigando el milagro, otros donde se está investigando su vida, otras causas que seguramente se van a iniciar, como vamos a ver al final de nuestro programa. Pero es muy lindo poder ver la diversidad, ¿no? Veíamos ahí gente de muchas partes de la Argentina, prácticamente de todo el territorio de la República Argentina. Veíamos también la diversidad de épocas, de tiempos, gente que murió en el año 2000, en la década del 90, gente que entregó su vida ya hace muchos años, y veíamos también distintos estados de vida, ¿no? Veíamos laicos, veíamos sacerdotes, veíamos religiosas, ¿no? Esto es lo que pretendía de alguna manera Juan Pablo II cuando impulsó las causas de canonización, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero. Que ver que la santidad es algo que en realidad estamos llamados absolutamente todos y que se puede lograr en el estado de vida en que estemos. Lo importante es unirse a Dios. Y en este sentido, una de las personas que ni fueron ni sacerdote ni religioso, se trata de la historia de Artemides Satti, un italiano que en realidad se santificó en nuestro país siendo enfermero en la Patagonia. Allí es una persona realmente muy querida y muy recordada, a tal punto que es un ícono de la salud, de la atención médica, de la atención sanitaria en la Patagonia, y sobre todo en tiempos difíciles donde no había tal vez tantos medios, y que es además recordado porque él se trasladaba precisamente en bicicleta, por eso se lo recuerda como el santo de la bicicleta. Vamos con este pequeño informe a acercarnos con algunas pinceladas a la historia de Artemides Satti. Artemides Satti. El 12 de octubre de 1880 nacía en Boreto, un pueblito de Reggio Emilia, una de las provincias más pequeñas de Italia, el tercer niñito de los 8 hijos que Dios regaló al matrimonio conformado por Luis Satti y Albina Becchi. Su camino estaba trazado claramente y él lo seguía. Conviene resaltar que todo esto lo hacía en su famosísima bicicleta, que es como una especie de símbolo de él y de su caridad, ¿no? Y de que, bueno, cuando con el correr del tiempo, con el avance del progreso, le propusieron un coche, él lo rechazó porque decía que estaba acostumbrado a la bicicleta y que con eso le bastaba. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Dos pinceladas nada más, recordando lo que era Artemides Satti, donde había nacido, sobre todo su dedicación a la salud y esta cualidad de haber hecho todo este trabajo, toda esta obra sanitaria y solidaria magnífica andando en bicicleta. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a profundizar un poco más en la vida de Artemides Satti, uno de los santos, en este caso beatos argentinos, de los pocos beatos que tiene nuestro país. La pausa y seguimos en Cuestión de Fe. Canal
Canal 2, el canal de la ciudad. Llegamos a todo Gualeguay. Más de 70 señales para disfrutar. La mayor producción en programación local. Rigurosidad periodística. Amplia cobertura deportiva. Transmisiones en vivo y directo. Estamos donde vos querés. Seguimos en esta noche en Cuestión de Fe. Antes de la pausa veíamos algo acercándonos a la vida de Artemide Satti, este laico que vivió en la Patagonia, donde se santificó, donde de hecho también están sus restos que son venerados, y que es un intercesor nuestro y un modelo y un ejemplo de vida por haber dedicado precisamente su vida a servir a los hermanos desde concretamente su vida de laico, desde este estado de vida tan particular. Vamos a acercarnos ahora un poco más a la vida de Artemide Satti a través de este informe con esta canción tan linda que lo recuerda y que precisamente pretende homenajear a este beato de nuestro país. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder.
conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Hermosa la canción y también poder conocer detalles de la vida de este hombre que, como decíamos, vivió en nuestro país, que fue declarado beato por Juan Pablo II y que particularmente está en el recuerdo de todos los habitantes de la Patagonia. Vamos ahora a otra vida. Se trata de una vida que todavía está en proceso de investigación y que propone un modelo de santidad también muy particular desde el ser madre de familia defendiendo la vida. Hace algunos programas, cuando también abordamos el tema de la santidad, vimos el caso de Gianna Beretta Molla, una italiana que se había santificado concretamente porque había decidido seguir adelante su embarazo cuando le habían diagnosticado cáncer, y precisamente esa enfermedad la llevó a la muerte, pero el haber sido absolutamente generosa con la vida, preservando y buscando preservar la vida de su hija, fue lo que de alguna manera la llevó también a la santidad. Un caso parecido a nuestro país es el de Cecilia Perrin, que murió en el año 1985. Vamos a acercarnos a su vida. Bueno, Cecilia nació el 22 de febrero de 1957 en la ciudad de Punta Alta, en provincia de Buenos Aires. Para nosotros, conocer la propuesta de Chiara Lubich, la propuesta de vida de Chiara Lubich desde el carisma de la unidad, fue una renovación como familia. Ella fue una dirigente de los jóvenes en la ciudad de Punta Alta. Y Ceci después se casa con Luis, y en mayo del año 1984 ellos ya vinieron acá a Buenos Aires ahí a ver el diagnóstico que se le había dado allá en Punta Alta a ella, y sí, era un carcinoma grave en lengua, y ella ya estaba embarazada, y el embarazo de Ceci en ese momento era de 5 meses. Entonces viene a ver especialistas acá a Buenos Aires. El cáncer en lengua era muy agresivo, y de estos cánceres agresivos, carcinomas bravos. Entonces lo que pasó en una de las, visitas a los médicos para consultar tratamientos, el médico lo que dice después de ver los estudios, lo que propone es un aborto terapéutico. Cecilia puso la mano en la panza. Yo lo que sentí es que lo protegía hasta de la palabra. Enseguida dijo no. La vida de los dos. Y si hay que elegir la vida de alguien, va a ser la vida de mi bebé. Hoy que se habla tanto del aborto, esta realidad no solo la vivió mi hermana, muchas mujeres lo viven también. Y hay muchas mujeres que son ignorantes de esta realidad, no la conocen, no saben, y no hay conciencia. Y por eso muchas veces, ante situaciones complejas, el aborto termina siendo una salida, pero no hay conciencia de lo que significa. Entonces, cuando ya no se podía más, o sea, había que dar otro nivel de irradiación y ya peligraba la vida del bebé, ahí se decidió hacer la cesárea, y ahí había un embarazo de 8 meses. Y ella estaba muriendo, pero como ella dice en muchos de sus escritos, estoy muriendo, pero encontré la vida, la plenitud de la vida, porque me encontré con Dios, con el amor. Ella disfrutó esa hija que no sabes cómo. Era una delicia verla con su hija. Y Ceci fallece el 1 de marzo del 85. Juan Pablo II había pedido
de que se recorriera en el mundo y se conociera vidas de laicos que mostraran la perfección en el amor. Entonces el tema fue que fue este postulador allá a Bahía Blanca, y había una amiga de mi hermana, y hacía poco se había dicho que era sierva de Dios una mujer italiana, médica, que también había hecho la misma experiencia que mi hermana. Entonces el postulador dijo que sí, que había muchas mujeres en el mundo que daban su vida por amor. Entonces en ese momento había otro amigo de la familia y un integrante del movimiento que cuenta de mi papá, de lo que fue mi papá en la ciudad, en su compromiso también como cristiano. Entonces la causa que se presentó desde el movimiento de los focolares a la iglesia fue la relación de papá y de Cecilia. Entonces es como en el vínculo familiar, en este amarse recíprocamente, el santo que Jesús está en medio y Él nos santifica. Y Agustina tiene 26 años, es hermosa, estudió educación física, es muy feliz, es una unidad que es vigente, que cuando se ama, la muerte no existe, es un paso a una vida más plena, y esa vida más plena se participa, es el don de la vida, es celebrar la vida. La vida de Cecilia Perrín, que como veíamos al final de este informe, también muy unida a su padre, ¿no? Y que se muestra indudablemente como un ejemplo de defensa no solamente de la vida, sino también de esa unión profunda en los valores de la fe que hacen a la defensa precisamente de la vida en todas sus formas y en todas sus etapas. Cecilia Perrín de Guide murió en el año 1985 en Buenos Aires, y no solamente su vida se encuentra en investigación para poder ser declarada santa, sino también está introducida la causa de su padre, Manuel o Manolo, como lo conocían, Pascual Perrín, que murió en el año 2000 en Bahía Blanca, que también era laico y que también a través de esta vida ejemplar se propone como modelo también para tantos católicos en nuestro país. Vamos a ir a la pausa, y cuando continuemos en Cuestión de Fe vamos a continuar acercándonos a algunas vidas de santos, de beatos y de hombres y mujeres cuya vida se encuentra en investigación para poder ser elevados a los altares. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Canal 2, el canal de la ciudad. Llegamos a todo Gualeguay. Más de 70 señales para disfrutar. La mayor producción en programación local. Rigurosidad periodística. Amplia cobertura deportiva. Transmisiones en vivo y directo. Estamos donde vos querés. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche, acercándonos a estas vidas, conociendo más sobre cuáles son los posibles santos que tenemos y que podemos llegar a tener en nuestro país. Recordamos siempre que, en definitiva, la santidad es algo que seguramente miles y millones de personas han alcanzado en todo el mundo, ¿no? Lo que hace la Iglesia es declarar oficialmente, formalmente, con seguridad, de que hay algunos hermanos nuestros, hombres y mujeres, que están gozando de esta presencia de Dios, que pueden interceder por nosotros, y por eso podemos rezarles para pedir su intercesión, y sobre todo también se nos presentan como modelos de vida.
como decíamos también en el programa pasado, muchas veces teníamos asociado la santidad a solamente ser religiosa, ser sacerdote, ¿no? Por eso Juan Pablo II se preocupó y de alguna manera ha sido también la constante en los papas posteriores, inclusive hoy el Papa Francisco, de que haya otros modelos de santidad, ¿no? De que es posible la santidad en cualquier estado de vida y sobre todo en cualquier momento de la vida, porque en definitiva para ser santo no hay que hacer cosas extraordinarias, sino sobre todo poder unirse a Dios y de esa manera entonces llevar una vida coherente con la fe. También en nuestro país vemos cómo a lo largo de la historia se han fundado muchas congregaciones religiosas. No todas las congregaciones religiosas provienen de Italia, de España, de donde seguramente que vinieron muchas, sino que algunas fueron fundadas en nuestro país. Esto seguramente también por inspiración de hombres y mujeres que han detectado determinadas necesidades y que precisamente han dedicado su vida y han comenzado entonces de alguna manera una familia de religiosos o religiosas para poder dedicarse exclusivamente a alguna necesidad. Una de esas congregaciones ha sido la del Instituto Hermanas Pobres Bonaerenses de San José, que se dedicó precisamente a principios del siglo XX a la atención de los más pobres, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y especialmente aquellos que estaban afectados por las epidemias de la época. La fundadora fue Camila Rolón, cuya vida también se encuentra en proceso de investigación para poder ser declarada santa. Vamos a ver en este informe la vida de Camila Rolón. Camila Rolón nació el 18 de julio de 1842 en San Isidro, en el seno de una familia profundamente cristiana que la marcó. Sus padres, ella dice, no le dejaron bienes de fortuna, pero sí le dejaron los valores de la fe cristiana. Ella trata de ingresar como monja a los 18 años, siente la vocación, sus padres no se lo permiten. Después viene la epidemia del cólera y de la fiebre amarilla, y es un dato sumamente importante porque en el momento en que todo el mundo trata de escapar, ella queda en Buenos Aires y su hermana de nuevo lo testimonia, que con el marido de esta hermana visitaban, dice, a los enfermos y enterraban a los muertos. Y han entrado, las carmelitas han llegado el año anterior al país, y entonces entra ella en el Carmelo. Ahí ella cree que se ha realizado su vida, ya está realizada, y a los 9 meses tiene que salir con una enfermedad que la va a llevar hasta la tumba. Volvió a la casa de sus padres. Y ahí empieza el gran planteo definitivo de su vocación. Dice, yo antes de ser monja pensaba, si no soy monja, voy a ser fundadora. Nadie le hace caso, porque sin salud y sin dinero, un disparate. En eso aparece el padre Giorgio. Y entonces es gracioso porque dice que ella, cuando lo vio, le contaba a una hermana que ella dijo, este rubiecito me va a ayudar. Y de ahí arranca ya, definitivamente, él la va ayudando. Después se presentan a Monseñor Aneiros, que ya la conocía también, y ahí Monseñor Aneiros la autoriza, entonces empieza la fundación en Mercedes. Ahí en Mercedes conservamos 2 obras que responden a las 2 actividades. Por un lado está el colegio, y la casa donde yo vivo es el hogar, un hogar de ancianas. Este año el Consejo Deliberante la ha declarado persona destacada del partido de Mercedes. Lo que llama la atención en Camila es no solamente su actuación como fundadora de un instituto, sino primero de todo como mujer, ¿no? Fuera de época. Una mujer que sin salud, sin dinero, sin que nadie, ni su familia quiso ayudarla en el primer momento, como para decir que se le acabara pronto la idea, con un empuje, que realizó una obra estupenda, hasta el extremo que dice, no había nadie en la Argentina que no conociera a la madre Camila. Ella va y funda en Roma. Y la primera casa la tenemos desde el año 1905 en Roma. Y de 1910
hasta 1913 vive en Roma y ahí muere. Ella misma cuenta que han reaparecido las señales del cáncer y efectivamente la muerte dice carcinoma de útero. O sea que eso resalta porque con una enfermedad, un físico tan endeble vivió 30 años. Hacia el año 52 son los primeros procesos, pero la iniciación de la causa, que no tenía claro, es recién con Pablo VI. En este momento la madre es venerable, o sea que la Iglesia ya ha reconocido las virtudes heroicas. En el año 93, 3 de abril de 1993. Las causas siguen abiertas y mientras tanto nosotros vamos registrando todas las gracias que a veces son grandes. A veces la gente dice, es un milagro, pero si no tenés los documentos que te prueben, las cosas no. Camila es un mensaje de esperanza, porque nuestro carisma, que es la pobreza evangélica, es la conclusión lógica de la virtud de la esperanza. O sea, en ella resalta la esperanza sobrenatural. La vida de Camila Rolón, y más cercano en el tiempo tenemos una figura también muy importante para los argentinos, la del cardenal Eduardo Pironio, que nació en la ciudad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, y que es conocido y recordado en nuestra época porque en realidad murió en el año 1998, pero fue junto con Juan Pablo II el fundador de las Jornadas Internacionales de la Juventud, como la que se desarrolló el año pasado en Río de Janeiro. De hecho, la primera jornada internacional fue aquí en nuestro país en el año 1987. El cardenal Eduardo Pironio había sido llevado por Pablo VI al Vaticano, allí tuvo a su cargo varias tareas importantes, entre ellas en el Pontificio Consejo para los Laicos. Fue el promotor, el ideario, podríamos decir, de estas jornadas que nuclean cada 3 años a millones de jóvenes en todo el mundo. Vamos a acercarnos a la vida del cardenal Eduardo Pironio, que es otro modelo que se propone para la santidad y que le tocó vivir también en nuestro país tiempos difíciles, porque precisamente Pablo VI lo lleva al Vaticano allá por el año 74, 76, cuando se había complicado la situación política en nuestro país y el cardenal Pironio también corría riesgo su vida. El cardenal Pironio es un argentino contemporáneo que nació en 1920, en 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires. Era hijo de una familia italiana y es el menor de 22 hijos. Y siempre recordaba con mucho cariño la fe y la devoción mariana que su madre le había transmitido. Y cuando tenía 12 años ingresó al seminario, en el Seminario de La Plata, llegó a ser vicario de la diócesis de Mercedes. Cuando comienza el concilio, Juan XXIII lo designa dentro de los peritos del concilio y posteriormente, después, en el 64, lo consagran obispo y se desempeña como obispo auxiliar de La Plata. Participa en distintas comisiones de la Conferencia Episcopal y es designado allí asesor nacional de la Acción Católica. En el año 74, Pablo VI le pide que vaya a Roma a predicarle los ejercicios espirituales que se hacen anualmente al Papa y a todos los miembros de la curia romana. Él cada vez que podía venía acá a la Argentina, después de 20 y pico de años que no estaba, y inmediatamente estaba siempre rodeado de gente que le pedían que fueran, que hablara. Tenía una gran
cercanía. Una de las frases típicas del cardenal Pironio decía, el Señor nos está pidiendo una iglesia pobre, misionera y pascual. Prácticamente en el 84, cuando lo designan Pontificio Consejo para los Laicos, poco después comienza a tener una grave enfermedad que fue finalmente de la cual falleció 14 años después, ¿no? El cardenal fue sepultado en la Basílica de Luján. El cardenal Pironio siempre tuvo una relación muy directa con la Virgen de Luján y con la Basílica de Luján. Ahí se ordenó sacerdote, ahí lo consagraron obispo. Se inicia el proceso habitualmente en el lugar donde fallece la persona. En este caso no era la Argentina, sino en Roma, donde no solo falleció, sino donde había vivido los últimos 20 y pico de años. Fines del 2005 sale el decreto del Vicariato de Roma, dando inicio al proceso, se nombra un postulador. En este caso, como una persona que había tenido relación en muchos lados, hubo muchos testigos de la Argentina, de Colombia por la época del CELAM, de España, de Roma, en el proceso por virtudes heroicas. Hay dos fases, bueno, en los dos hay dos fases. Una que se llama fase diocesana, que es la que se realiza en el lugar donde vivió la persona. Yo creo que lo más importante que se puede decir del cardenal Pironio es que, bueno, que era un hombre de Dios, ¿no? Que era un hombre que amaba profundamente a Dios y que lo transmitía vitalmente, no solo en sus escritos, en su vida. Una cosa así muy notoria también de su personalidad, que era una persona de una gran capacidad de escucha y de una cercanía muy grande con la gente, tanto que todo el mundo se sentía amigo. Esta cuestión del llegar a la gente y que la gente que se le acercaba sentía siempre una paz muy profunda, ¿no? Bueno, nuestro deseo de que pronto pueda ser llevado a los altares para bien de la Iglesia, ¿no? Y ejemplo de todos nosotros. La vida del cardenal Eduardo Pironio, que como veíamos sus restos se encuentran sepultados donde él quería que descansaran, en la Basílica de Luján, a nuestro país, y su causa se instruye sobre todo en Roma, porque la costumbre es que una causa de canonización comience en el lugar donde la persona desarrolló sus últimos años de vida y sobre todo donde la persona falleció. El cardenal Eduardo Pironio, sobre todo por ser asesor de la Acción Católica, durante muchos años es impulsado por esta institución de nuestra Iglesia su causa de beatificación. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir acercándonos a algunas vidas modélicas de santos en nuestro país. Canal 2, el canal de la ciudad. Llegamos a todo Gualeguay. Más de 70 señales para disfrutar. La mayor producción en programación local. Rigurosidad periodística. Amplia cobertura deportiva. Transmisiones en vivo y directo. Estamos donde vos querés. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche, acercándonos a estas vidas de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia
han alcanzado esta fama de santidad y por eso sus vidas son investigadas y son presentadas también como modelos para todos los cristianos. María Antonia de San José, Paz y Figueroa es más conocida como Mama Antula. Vivió entre el año 1730 y 1799, era una laica consagrada, había nacido en Santiago del Estero, pero parte de su vida se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, donde allí llegó para predicar los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y donde consiguió particularmente una atención fundamental por constituir en ese lugar un centro de espiritualidad muy importante. Vamos a acercarnos en este testimonio a algo de la vida de Mama Antula, precisamente una laica, una mujer muy arraigada en la fe y sobre todo en la espiritualidad de San Ignacio, que de esta manera también logró influir en tantos hombres y mujeres de su época. María Antonia, como dijimos, pues, argentina, santiagueña, pueblito es ilípica. Ella, después de peregrinar por el norte de nuestro país, enseñando a hacer los ejercicios espirituales, decide venir a Buenos Aires. Pero antes, ella pasa por Córdoba, y estando en Córdoba es donde ella toma la decisión de venir a Buenos Aires a peregrinar con los ejercicios. Se dice que tarda aproximadamente 3 meses en llegar. Viene caminando a pie y descalza. Llega por una callecita conocida como el Pasaje La Piedad actualmente, que la ve llegar después de ese largo viaje tan sucia, harapienta, llena de tierra. Unos niños que estaban jugando en la calle ven llegar a estas mujeres con tan mal aspecto y las confunden con locas, que era la costumbre de la época, ¿no? Locos deambulando por la calle. Los niños agarran piedras y comienzan a apedrearla. Ella, para refugiarse de esas piedras, van a una humilde capilla por aquel entonces, hoy en día es la Basílica de la Piedad, descansa unos días en esa iglesia y pide en ese momento una audiencia con el obispo Malvari Pinto, se llamaba. Pide audiencia para presentar las cartas que ella traía de recomendaciones de obispos del interior de nuestro país y de las grandes personalidades, familias, que hablaban de su carisma, de su trabajo espiritual, los ejercicios. El obispo, al ver tanta presión de esta gente que hablaba tan bien de su obra evangelizadora, con mucha precaución le da una licencia, así se llamaba en aquella época, una licencia para hacer los ejercicios espirituales, pero le hace una recomendación. Trate de hacer ejercicios espirituales cuando el virrey ponga funciones de teatro. María Antonia va a hacer caso a lo que dice el obispo. Con dinero que traía de familias que habían donado para su causa, alquila casas muy cerca de este lugar, en el antiguo barrio de San Telmo, y ahí comienza a hacer tandas de ejercicios espirituales. Es tanta la gente que se acerca y las conversiones que se logran en esos ejercicios espirituales, que era la comidilla de todo Buenos Aires. Piensen que no era grande Buenos Aires, era una pequeña aldea. Entonces, en las tertulias, en las iglesias, en los mercados, no se hablaba que fuiste a escuchar las pláticas de la santiagueña. Era el gran comentario. Es más, hay un escrito que casualmente los artistas se van a quejar al virrey porque no había funciones de teatro. No venía nadie a las funciones de teatro porque iban a escuchar a la santiagueña. Entonces cuentan las crónicas que el virrey manda espías a escuchar a María Antonia a ver qué decía esta mujer en sus pláticas. Cuando volvían a informarle al virrey, le decían que parecía un jesuita vestido de mujer. Hasta dudaban de su sexualidad. María Antonia no hace caso a estos comentarios, sigue haciendo los ejercicios, pero estas casas ya le quedaban pequeñas para albergar a tantos ejercitantes. Y es ahí donde conoce ella a las familias dueñas de estos terrenos, que le ofrecen allá donde termina la ciudad, lejos. Piensen que estaban hablando más o menos 10, 15 cuadras de la Plaza de Mayo. Estaba lejos de lo que era el centro cívico. Y es ahí donde María Antonia consigue los dueños de estos terrenos, la familia Pavón, uno de ellos, le donan los terrenos para la construcción. A medida que van pasando los años, María Antonia ve de a poco cómo se va construyendo su sueño. Pero, lamentablemente, María Antonia no ve terminada su obra, porque ella muere un 7 de marzo del año 1799, y escuchen bien la edad. Para aquella época, muchos años, muere a la edad de 69 años. Es más, cuando se habla en su misa fúnebre, se dice que muere de vejez. Pero creo que con toda la intención en este bullicioso Buenos Aires, María Antonia dejó un lugar para la oración, para la meditación y para toda persona que quiera acercarse a alimentar su alma.
Siempre ayudó a los más pobres. En la época de ella, bueno, salía a buscar a los enfermos, a visitar a los enfermos, y nosotros como seguidoras también tratamos de seguir estos pasos, ¿no? Inclusive acá en la casa nosotros seguimos también dando a la gente de la calle, por ejemplo, comida, ¿no? Desayuno y comida sobre todo, ¿no? Eso es una de las obras, por ejemplo, que tratamos de seguir, ¿no? Seguir los pasos de la madre, y también esto de estamos haciendo pastorales en los lugares más carenciados, digamos, acá en Gran Buenos Aires, la que estamos acá en Buenos Aires, y también, ¿no? Tomando esto de ella, ¿no? La espiritualidad de nuestra madre, tomando esto, ¿no? Lo que ella hacía en su época. El solo hecho de ser santiagueño y que la mamá Antula ha sido santiagueña y ha hecho todo esto, ya es un gran orgullo. Después una gran emoción, y es algo muy espiritual cuando uno entra en esta casa. Y además piensa lo que ha sido esta mujer que ha trabajado tanto por los pobres, ella no ha tenido distinción de clases ni de nada. Entonces yo creo que esa es la satisfacción, y de seguir luchando y hacerla conocer a la mamá Antulaca en todos los aspectos de la vida de un santiagueño. Esa es mi meta acá en Buenos Aires, hacer conocer todo lo que ella ha hecho y bueno, y sentirnos muy orgullosos y hacer que el santiagueño se sienta orgulloso de una cosa así, de tener una mujer como la que tuvimos, que fue la mamá Antula. La vida de Mama Antula, esta laica consagrada, nacida en Santiago del Estero, que particularmente logró desarrollar la espiritualidad de San Ignacio, fundando inclusive esta Santa Casa de Ejercicios en la ciudad de Buenos Aires. Y algunos dicen que el Papa Francisco particularmente está muy interesado en que Mama Antula pronto pueda ser declarada beata, mostrándola precisamente también como modelo de mujer arraigada y fortalecida en la fe, y capaz precisamente de predicar a los demás, de anunciar a los demás el Evangelio, logrando tantas conversiones como lo escuchábamos en el informe. Mucho más acá en el tiempo, uno podría decir, bueno, y para los modelos de vida de santidad de hoy, para nuestra vida concreta, con sus dificultades, con sus problemas, particularmente también para los jóvenes, ¿no? En este tiempo que hoy nos toca vivir. Hay una causa de investigación de canonización que va a introducirse dentro de muy poco, y que es la de Clarita Segura. Vamos a ir viendo estas imágenes de esta joven que ustedes pueden ver, son imágenes muy nuevas, porque en realidad Clarita Segura murió en el año 1995 con tan solo 17 años. Había nacido en 1978, concretamente el 15 de mayo. Ella era la menor y única mujer de una familia con 6 hijos. Una niña, podríamos decir, normal, autónoma, dócil, con un temperamento fuerte, pero también obediente, generosa y desprendida de sus cosas, según se acuerdan hoy en día sus amigas. Vivió también en el mundo de hoy sin aislarse, pero también de alguna manera fuertemente unida a Jesús a través de la fe. Tenía como proyecto de vida poder estudiar, casarse, tener hijos, formar una familia católica, y después de Dios y su familia, ella siempre decía que estaban sus amistades. Por eso tenía muchas amigas, sabía quererlas de verdad. Siendo una líder natural entre sus compañeras, trataba siempre de no sobresalir, se jugaba por lo que consideraba justo, con respeto y con firmeza. Se acuerdan sus amigas que era muy divertida, con una alegría sana. En ella convivían una intensa humanidad y una sólida vida interior que la hacían atrayente para el que la conocía, al verla como una chica con principios sólidos y trascendentes. Su relación con Dios era totalmente personal, era un amigo al que le escribía y le hablaba con total confianza, gratitud y humildad. Dios se la llevó un 7 de marzo, 2 meses antes de cumplir los 17 años, después de una enfermedad que duró solamente 15 días, muy dolorosa, pero en la que ella nunca se quejó.
Aunque vivió por breve tiempo, fue como si hubiera vivido un tiempo muy largo. Ella escribió: creo, Diosito, que no me puedo quejar de nada absolutamente, ya que tengo tanto más de lo que debería. Por eso, mostrando y viendo cómo esta joven de 17 años no hizo nada extraordinario, vivió su juventud en la fe como una chica normal, unida a Dios, también se quiere presentar como un modelo de santidad. Y ojalá entonces que en estos programas que hemos recorrido en cuestión de fe, estas vidas, son muchas más, como los veíamos al principio de nuestro programa, podamos también siempre entusiasmarnos con esto que nos propone nuestra fe de este llamado a la santidad. Cuando uno recorre el catecismo para los jóvenes, concretamente ante la pregunta si debemos ser todos santos, la respuesta es que sí. El sentido de nuestra vida es unirnos a Dios en el amor, corresponder totalmente a los deseos de Dios. Debemos permitir a Dios que viva su vida en nosotros, decía la beata Teresa de Calcuta. Esto significa ser santo, dejar que Dios obra en nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche en Cuestión de Fe. Nos encontraremos entonces la semana que viene para seguir planteándonos algunas cosas sobre nuestra fe, tratando de dar algunas respuestas, pero como siempre decimos, en definitiva, siempre es una cuestión de fe. Muchas gracias. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.
Dios.